Hace exactamente 2 años se cayó el primer pedacito de iceberg que provocó eso que yo llamo la avalancha, o también se puede entender como quantum leap, o experiencia transformadora, o tremendo putazo. El que era en ese entonces mi esposo se sentó en la orilla de la cama, abrió su cuaderno amarillo en el que siempre escribía cosas que pensaba y me dijo una serie de cosas que marcaron un antes y un después, que yo sabía que después de eso, si yo me quedaba, me iba a destruir. Así que lo único que pude hacer fue regresar a casa de mis padres y comenzar ese proceso que realmente me tomó por sorpresa, que se sintió como una avalancha, como un terremoto, como un vórtex de un tornado. Y a partir de eso, mi vida cambió completamente. Ni siquiera fue un 180, fue como si me hubieran puesto en otro país donde yo no conocía el idioma, la cultura, no conocía absolutamente a nadie, no entendía nada y además no podía hablar y no podía moverme. Lo que pasó dentro de mí, ese choque de cosas, se me cayó la realidad, todo lo que sabía o creía saber hasta ese momento, no me hacía más sentido y fue tanto el caos dentro de mí que se vio explicado en mi cuerpo físico. Se me paralizó la cara, bajé demasiado de peso, vomitaba la comida y había partes de mi cuerpo que no sentía. Eso fue el inicio de esta transformación tan grande que no solamente afectó esa relación con mi esposo, sino que se vio también y se llevó dentro de ese mismo, dentro de esa misma bola que fue evolucionando, se llevó relación que tenía con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mis primos, con la gente que amaba, relaciones incluso con la manera en la que me relacionaba con personas extrañas y sobre todo cómo me relacionaba conmigo misma. Yo sabía que dentro de tanta confusión, después de haberse caído todo dentro de un terremoto, es como si yo hubiera tenido una ciudad ya construida, porque yo ya sabía cómo se iba a ver mi vida el resto de los años. Yo ya sabía cuántos hijos iba a tener, con quién, dónde iba a vivir. O sea, para mí ya estaba hecho el plan del resto de mi vida y de repente todo eso se desvaneció y fue quedar en ruinas, pero también al haber quedado en ruinas, después de toda esa ciudad que yo había tenido, pude darme cuenta y pude ver cosas más allá que yo no podía ver porque los edificios que yo estaba construyendo me impedían verlo. Y eso me dio tanto mucha curiosidad como mucho miedo. Había muchas cosas que no entendía y yo sabía perfectamente que la persona que yo había sido hasta ese entonces no tenía ni explicaciones, ni métodos, ni herramientas para poder atravesar eso que se me estaba presentando en ese momento. Ese caos yo no sabía cómo abordarlo y la persona que yo había sido hasta ese entonces no tenía manera de hacerlo. Así que lo único que podía hacer es comenzar a explorar nuevas cosas, a convertirme en otra persona y a tener con esa curiosidad y con ese miedo, tener que enfrentar nuevos caminos que nunca había caminado. Y puedo decir, se me pone la piel chinita, 2 años después, me siento en mi versión más vulnerable, más auténtica y más real, y tan distinta que nunca me hubiera imaginado, pero que al mismo tiempo no llegué aquí sola. Fue gracias a, sí, el trabajo interno que hice, pero también gracias a todos esos maestros que se atravesaron en mi camino, a todas esas personas que me hicieron atravesar obstáculos. Muchas veces de la mano, muchas veces se sintió como un abrazo, muchas veces se sintió como una luz que necesitaba y muchas veces se sintió también como si me empujaran, se sintió como si me hubiesen apagado la luz, si me hubieran encerrado en un cuarto y todos y cada uno de ellos fueron tan esenciales para que hoy yo llegase aquí, que lo único que puedo hacer es agradecerlo. Y efectivamente, justo al haber atravesado tantos obstáculos, pude yo encontrar una nueva manera mía de ser. Y de ahí viene el nombre de este proyecto. Es una nueva manera en la que yo pude ver la situación y me permitió atravesar cualquier cosa que se me presentara desde una perspectiva completamente distinta. Porque como seres humanos muchas veces llegamos a esa situación que duele tanto y decimos, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo, si yo estaba haciendo bien las cosas, si yo no había hecho nada para que esto fuese de esta manera? Y creo que fue esa primera mentalidad a la que me enfrenté cuando justamente terminé esa relación,
que lo único que estaba haciendo era hundirme. Esa victimización, ese por qué, cada vez me estaba trayendo más abajo y más abajo. Y cuando yo encontré esta nueva manera de ver las cosas, estos nuevos lentes, todo me cambió. Y es una manera nueva en la que yo abordo la vida y quiero compartirla justo con este proyecto. Y me la tatué. Viene de la ecuación de la doble ranura de Young, en la que en matemáticas, cuando tú tienes tres variables y sabes el valor de dos, puedes encontrar el valor de la tercera. En esta ecuación, lo que aborda es, en analogía, por ejemplo, lo que pasaría en la portada de este álbum, de este grupo, no me acuerdo cómo se llama, que tiene una luz blanca que atraviesa un triángulo y que se convierte en un arco iris. O también se puede ver cuando tienes una lámpara y ahí tiene el foco y tiene la lámpara y después cuando gira hace proyecciones. O en una mesa, cuando tienes la vela, tienes el fuego adentro y luego tienes el vaso y eso también hace reflexión en la mesa. O cuando los niños chiquitos que les da miedo y sus papás les ponen una proyección de estrellas y la luna que les ilumina el cuarto, pero obviamente justo eso viene porque tienes un foquito y ese foquito tiene una cobertura, una tapa con hoyitos y con las figuras, entonces de ahí se proyecta. Y básicamente en todos podemos encontrar los tres elementos. El patrón, que es lo que se ve reflejado en el techo, que es lo que se ve en la mesa, que es el arco iris dentro de ese álbum, pero también el patrón es patrones que nosotros repetimos, la manera en la que actuamos afuera, heridas que seguimos propagando, la manera en la que las personas nos perciben, identidades que mostramos allá afuera, y básicamente es ese reflejo de nosotros allá afuera. Pero también antes de eso hubieron obstáculos, y el obstáculo es la tapa que cubre ese foquito, o es la lámpara, o es el triángulo, o es que tu esposo te rompe el corazón, o es te corren del trabajo, o es pierdes a alguien, fallece alguien, tienes un accidente, o también un reto a través del que vas y que te transforma. Algo que pasa en tu vida, simplemente un evento que viene y acontece, también es un obstáculo. Pero si te vas un paso más atrás, tienes la luz, tienes el haz de luz blanca, o tienes el foco, o tienes el fuego dentro de la vela, o tienes tu alma, tu higher self, o incluso una versión tan auténtica y tan pura nuestra que cuando lo vemos hacia atrás, lo único que hace es viene, atraviesa el obstáculo y se transforma. Entonces, al yo haber visto todo eso grande, dejé de enfocarme en el obstáculo como algo que detenía mi camino y una herramienta para yo conocer más de mí misma. Porque cuando yo puedo reconocer el patrón y veo el objeto, veo el obstáculo, puedo saber más sobre el valor de mi luz. Y entender algo tan matemático, tan poético, me hizo darme cuenta que todo estaba ocurriendo a mi favor, que incluso ese dolor tan grande por el que yo tenía que atravesar y que me tiró todo lo que yo conocía hasta ese entonces, estaba sirviendo a mi favor, porque dentro de eso iba a salir una versión mía que yo no había descubierto hasta ese entonces, solamente tenía que seguir avanzando y atravesarlo. Dejar de pararme justo enfrente de él y pensar que esa montaña o ese reto era simplemente algo que me estaba pasando a mí, una condena o un castigo, y más verlo como algo que estaba pasando para mí, algo a través de lo que yo podía ir a través y que me iba a transformar, que me iba a convertir en algo más. Así que esa perspectiva ahora la adapto todos los días de mi vida sin entender a detalle a dónde me va a llevar, simplemente aceptando que es el mejor escenario para mí, que por algo se está presentando, por más difícil que parezca, va a traer algo y a veces incluso me emociona más que el miedo o el dolor que me trae ese obstáculo, me emociona en quién me voy a convertir, qué nuevos colores se van a ver del otro lado, qué nueva versión mía va a aparecer como patrón. Así que este es simplemente el inicio de compartir yo lo que me ha funcionado, no por salvar a nadie, no por ser gurú, no porque tenga la razón. Creo que esto incluso va desde todos lados menos desde mi ego, por lo vulnerable que es, pero sí por compartir más de algo que a mí me salvó
Y me refiero, me salvó en muchos aspectos, porque la versión que soy hoy no solo es más auténtica, sino también es más real, es más valiente y es más libre. Y no tengo nada más que desearle a las otras personas que encuentren eso dentro de ellos mismos. No estoy compartiendo mi luz por brillar, sino por iluminar el camino de otros. Que cada quien va a hacer su trabajo. Lo único que yo puedo hacer es aceptar cuánto he avanzado y abrir la puerta para otros. Gracias, gracias por estar aquí. Y sobre todo, gracias por todo lo que has hecho que te ha traído hasta acá. Y ojalá que esto sirva simplemente como una herramienta más para que tengas el valor de atravesar y de entender cómo tú eres la luz, el obstáculo y el patrón.